Hola chicos, hoy vamos a continuar con nuestro tema Simple Present Tense, pero en esta ocasión te voy a enseñar la estructura de las oraciones negativas. Vamos a ver cómo se forman este tipo de oraciones. Bien, para formar oraciones negativas en tiempo presente simple, se usa el verbo auxiliar do o does y la palabra not o la contracción don't o doesn't y la forma base del verbo. La primera regla que tenemos que recordar es la siguiente. Número 1. Nosotros usamos don't, que en forma normal se escribe do not, con I, que significa yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos y los sustantivos plurales. Recordemos que en el video anterior, estos pronombres pertenecían a la forma base. Ahora, la segunda regla que debemos recordar es que usamos doesn't o does not con he, él, she, ella, it, ello y los sustantivos singulares, que en este caso es la forma S. Vamos a ver algunos ejemplos para ver la estructura de este tipo de oraciones. Algo que tienes que recordar es cómo se conforman. Primero tenemos que escribir el sujeto, después nuestro verbo auxiliar, dependiendo si estamos haciendo una oración con forma base, que sería don't, o con forma S, que sería doesn't. Después va el verbo en su forma simple, ¿sí? Y por último, el complemento. Veamos la primera oración. Dice: I don't wake up at 5 o'clock in the morning. Yo no despierto a las 5 en punto de la mañana. Las oraciones que están en color blanco son oraciones que pertenecen a la forma base. Y estas tres que tenemos sombreadas en color azul pertenecen a la forma S. Si te das cuenta, cambia el auxiliar, que es justamente el que estoy señalando aquí. Vamos a ver ahora una oración con forma S. Karen, en este caso, si yo quisiera cambiar el sustantivo Karen por un pronombre, le correspondería she. Karen doesn't eat a big breakfast, que significa en español Karen o ella no come un gran desayuno. Tom doesn't drink tea. Tom no bebe té. Entonces, si puedes observar el resto de las oraciones, en este caso lo único que está cambiando es nuestro verbo auxiliar. Recuerda bien que la estructura para formarlas es el sujeto más el verbo auxiliar, don't o doesn't, el verbo en su forma simple y el complemento. Hay algo que quiero que tomes en cuenta y que no se te olvide, porque esta regla es muy importante de acatar a la hora de realizar oraciones negativas. Tomando en cuenta en esta cuadrícula de la izquierda que la forma base utiliza el auxiliar don't con los siguientes pronombres y los sustantivos plurales, y la forma S utiliza el verbo auxiliar doesn't con los siguientes pronombres y los sustantivos singulares, vamos a la derecha para observar estas oraciones y notes la regla que te pido que no debes olvidar. Fíjate muy bien. En las primeras dos oraciones tengo ejemplos con la forma base, en su forma positiva y negativa. La primera oración dice: I take a shower every day. Yo tomo un baño todos los días o cada día. Ahora, si esta oración yo la convierto a forma negativa, diría así:
I don't take a shower every day. Si te das cuenta, aquí lo único que agregamos, a diferencia de la primera oración, es únicamente agregar el verbo auxiliar don't. ¿Qué pasa cuando yo hago oraciones con pronombres que pertenecen a la forma S? Recuerda, los pronombres que pertenecen a la forma S son he, she o it. Fíjate en el ejemplo. Oración positiva. She takes a shower every day. En el video anterior te enseñé cuáles son las reglas que hay que recordar para formar la forma S y las letras que tenemos que agregar al verbo. Ahora, si tú te fijas en la oración negativa, dice she doesn't take a shower every day. ¿Notas cuál es la diferencia del verbo entre la oración positiva y la oración negativa? Exacto. Si te das cuenta, cuando nosotros hacemos una oración negativa, el verbo pasa a su forma normal. En este ejemplo ya no necesito colocar la S ni aplicar esas reglas que te enseñé en el video anterior. Entonces, eso es muy importante que recuerdes, que siempre que realices oraciones negativas y estás utilizando algún pronombre de la forma S, tu verbo va a pasar a su forma simple. Por eso en la tabla te ponía las iniciales verbo en su forma simple. VFS. Ahora, ¿qué pasa con las formas irregulares? Exactamente lo mismo. En el video anterior veíamos que have pasa a has si es que estás utilizando algún pronombre de la forma S, go a goes y do a does. Ahora, vamos a ver los ejemplos. Si yo tengo una oración con un pronombre de la forma base, dice así: I have a new cell phone. Tengo un nuevo celular. En forma negativa quedaría I don't have a new cell phone. Aquí no hay problema porque el verbo se respeta tal cual, porque insisto, estoy hablando de pronombres personales de la forma base. En cambio, en la forma S, yo tengo que cambiar mi verbo have a has, porque así me lo explica la regla. Fíjate cómo está la oración positiva. John has a new cell phone. Pero si yo transformo esta oración a una oración negativa, quedaría John doesn't have, ya no escribo has, escribo have a new cell phone. ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda muy bien esta regla para que no se te olvide al transformar tus oraciones de manera negativa, sobre todo utilizando pronombres de la forma S. Terminando esta explicación, ¿qué es lo que vas a hacer? Como recordarás, en los ejercicios anteriores que estuviste trabajando, las instrucciones fueron las siguientes. Escribe sobre la línea el verbo en su forma correcta, basándote en las reglas gramaticales del tiempo presente simple, ya sea de la forma base o de la forma S, para formar oraciones afirmativas. Entonces yo te di una serie de 4 ejercicios. Pongo este ejemplo para que entiendas qué es lo que vas a hacer. Tú ya me hiciste los 4 ejercicios colocando este verbo de aquí en la línea en su forma correcta, ¿sale? Entonces, en este primer ejercicio, tu oración debió haber quedado así, es la de color azul. Y la marqué para que la identificaras con un signo de más, lo que significa oración positiva. I usually go to school. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, esas oraciones positivas ahora las vas a transformar en oraciones negativas. Quedaría de esta forma, que yo la estoy marcando con el color rojo. I usually don't. ¿Por qué ocupo don't? Porque
estoy utilizando el pronombre I, que pertenece a la forma base. I usually don't go to school. Ahora, me quise tomar este ejemplo, el número 4, para que vieras cómo iba a quedar con la forma S. Recuerda, solo vas a elaborar tus oraciones negativas. El ejercicio pasado, en la oración positiva, te debió haber quedado de esta forma. Tom works every day. Aquí yo transformé mi verbo. ¿Por qué? Porque Tom, si yo quiero dar un pronombre, sería he. Y entonces me pide, al ser de la forma S, que aplique mis reglas. Para transformar esta oración de manera negativa, quedaría Tom doesn't work every day. Insisto, al hacer las oraciones negativas en una forma S, tu verbo va a regresar a su forma original. Espero haberme explicado qué es lo que vas a hacer de tarea con los 4 ejercicios que trabajaste la semana pasada. Ahora, en tu libreta vas a escribir las nuevas instrucciones. Están aquí. Reescribe las oraciones de los ejercicios anteriores en su forma negativa, basándote en las reglas gramaticales del tiempo presente simple, ya sea de la forma base o de la forma S. Como título me vas a poner únicamente ejercicio 1 con tinta roja y en mayúsculas. Y me vas a escribir todas tus oraciones que vas a transformar de manera negativa. Si te das cuenta, aquí nada más te escribí el ejemplo porque solo quiero que escribas las oraciones negativas. Cuando termines tus primeras 10, me vas a escribir ejercicio 2 y nuevamente del 1 al 10 tus oraciones solo negativas porque ya las estás transformando. Lo mismo vas a hacer con el ejercicio 3 y con el ejercicio 4. Espero haberme explicado. Que estés muy bien. Nos vemos pronto.